A continuación vamos a conversar con Alfonso López Cao, él es rector de la UNI y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, que también ha lanzado un comunicado y es importante, interesante y la verdad muy edificador que las universidades también se involucren en este asunto, ¿no? Porque, a ver, todos como sociedad debemos participar en la discusión que se está dando hoy en el Congreso de la República, pero participar proponiendo es un paso muy importante que se está dando desde la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Señor López, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que propone la asociación? Mire, hay un sistema de valores muy importante que es lo que debe presidir y preside nuestro comunicado. No puede haber un partido de solo derecha, no puede haber un país de solo derecha, no puede haber un país de solo izquierda. No entendemos por qué no se entiende esto. Una vez que uno acepta que no puede existir un país con solo militantes de derecha o un país con solo militantes de izquierda, se impone el acuerdo. El acuerdo no es cesión. En el acuerdo entra la fuerza ideológica, entra la fuerza programática de los que acuerdan. En esta coyuntura no hay solución posible más que hacer política en el alto sentido de la palabra. Eso significa que yo, por lo menos personalmente, propongo un pacto histórico entre la derecha y la izquierda, no para que ambos abandonen sus programas, sino para que los defiendan y defendiéndolos de cara al país, acuerden. ¿Cuánto celebraría el Perú, por ejemplo, como el Congreso de Uruguay? Como el Congreso de Uruguay, que premió a dos presidentes, a uno de izquierda y a uno de derecha, a Mujica y a Sanguinetti. Qué maravilla sería para el Perú una cosa como esa, sería realmente un milagro. Entonces... Aquí no habrían presidentes que premiar, por cierto, pero sí podríamos tener a buscar esos líderes, ¿no? Que puedan buscar esos consensos. Yo creo que usted ha dicho la palabra clave. ¿Cómo buscamos los líderes? Si uno pensara en un sistema de investigación universitaria o en las Fuerzas Armadas o en una empresa, uno diría, necesitamos líderes. ¿Cómo los creamos? Entonces, cuando uno piensa cómo salen los líderes, se impone un sistema, una ingeniería política que los produzca. Si no hay ingeniería política que los produzca, no podemos. Y entonces, cuando uno piensa en la ingeniería política, yo me acuerdo de nuestros 4 patriarcas, Aya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, Basadre y José Carlos Mariátegui. Los 4 murieron de su sueldo y algunos pobres. Los 4 pelearon por sus ideas. Los 4 fueron ejemplo. Esos 4 nos dijeron que el Perú no era una nación, era una nación en formación. Y entonces nos dijeron a su manera, el Perú es más Estado y menos nación. Ese problema que nos anticiparon no lo hemos resuelto. Y mientras no lo resolvamos, vamos a seguir con lo mismo. Hoy se calma, mañana reaparece. Se intentó corregir con la revolución del 32 de Trujillo, no se pudo. A su manera Velasco intentó, no se pudo. El primer gobierno de Velasco intentó algo, no se pudo. Y vamos de fracaso en fracaso. Rector López Cao, usted nos ha hecho una explicación abstracta, muy interesante y muy alentadora, pero usted es un hombre de cifras y viene de una universidad que es de cifras, por eso yo quisiera regresarlo a las cifras que figuran en el documento que ha publicado AUNAP, de la cual la universidad que usted dirige, la UNI, es miembro. Y lo que hablan ahí es suma urgencia para adelantar elecciones generales al 2023. Ya tomaron ustedes posición sobre el calendario en consecuencia. Explíqueme, por favor, qué es lo que hay que sacrificar para cortar los plazos hasta el punto de que las elecciones se lleven a cabo en 12 meses o menos. Yo he venido discutiendo en AUNAP y también en la UNI que la discusión sobre distintos modelos de reforma electoral o política no tendrían mucho sentido si no creamos un sistema de partidos políticos, donde opera la reforma política y la reforma electoral. 3 grandes partidos. El Perú necesita un partido grande de derecha,
un partido de centro y un partido de centro izquierda o de izquierda. La condición, un militante, un voto. Acabo de escuchar que votan 8%. En la UNI hay una legislación. ¿No? En la UNI hay una legislación que obliga a que si no participan el 35, 40 o 50%, la elección es válida y ese partido queda fuera. Pero ¿cómo producimos a los líderes? A mí me interesa que en la derecha surjan líderes. Por supuesto que sí, siendo yo, como hemos dicho la primera vez aquí, un hombre de centro izquierda o un socialdemócrata, aliento a que exista un partido de derecha de ideas. Como nos le preguntaron, ya que estamos hablando de deporte en estos días, es inevitable, le preguntaron a Borruchaga con quién prefiere contender. Dijo, con Francia, son los mejores. Un líder de centro izquierda que se precia debe decir, ¿con quién quiere? Un auténtico partido de derecha. A los mejores, venga para acá para polemizar. Bueno. Entonces, esa es la propuesta. Y pero permítame, por favor, ir a una pausa, porque el tiempo es el tiempo, las cifras son las cifras, y cuando regresemos queremos hablar sobre qué es lo que hay que sacrificar. Ya nos lo dijo el señor Tuesta, por ejemplo, elecciones internas no podrán haber, si queremos hacerlo en breve plazo. ¿Qué hay que sacrificar para que las elecciones puedan ser llevadas a cabo el próximo año, como ustedes proponen? Vamos a una pausa, Mabel, y retomamos con el rector de la UNI. Conversando con el rector de la UNI, el doctor Alfonso López Chau, quien ha promovido un comunicado firmado por 40 universidades públicas bajo su asociación AUNAP, proponiendo que hayan elecciones generales con suma urgencia en el 2023 para contribuir a pacificar al país y salir de la crisis en la que hemos caído, según dice el comunicado. Ahora bien, yo quería preguntarle, ¿no se puede a la vez tener plazos cortos y hacer reformas o perfeccionar nuestro sistema electoral? Hay que renunciar. ¿A qué en concreto cree usted que hay que renunciar para poder en menos de 12 meses organizar elecciones generales, es decir, presidenciales, parlamentarias y de parlamentarios andinos? Y creo que, como ha dicho Fernando antes de esta entrevista, Fernando Tuesta, creo que habría que sacrificar las elecciones primarias. Yo lo veo más complicado, ¿no? Pero no las elecciones con un militante, un voto. No hay ninguna razón para no hacer efectiva la elección de un militante, un voto. No las elecciones internas por delegación, porque ahí está la trampa. En unas elecciones internas sería indirecta por delegación, las cúpulas son las que amarran todo. Lo importante es que tenemos que reconocer que si tenemos los partidos que tenemos, no hay salida. Fernando, como en el cuerpo humano, si las células son malsanas, el cuerpo deviene enfermo. En política, las células son los partidos las que deben ser las fábricas de promover liderazgo. Pero si las células están podridas, el cuerpo social deviene podrido. No hay salida. Hay que atacar a la célula, hay que operar allí. ¿Qué es lo inmediato? Un militante, un voto. A cada rato lo hacemos en la UNI y no necesitamos un año. Y ponemos en elección para elegir a los delegados. Para que se elija rector tiene que haber un mínimo de votación. Si bueno, no, son no ocurre. 11.000 electores, si no, pues 24 millones, ¿no? Pero cuando hay sistema de cómputo, la cosa es sencilla, no es tan complicada. Porque estamos hablando solamente de un militante, un voto. Señor partido político A, ¿cuántos militantes tiene? Van a querer inflar. Tengo 200.000, muy bien. Sus elecciones son válidas solo si votan 40 o 50%. Votan. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El militante se va a sentir empoderado. No tengo que agachar la cabeza a quien yo creo que es dueño del partido. Al contrario, me siento empoderado y no como militante pongo para decirle, señor presidente del partido, está usted equivocado. No creo que lo que dice es correcto. Creo que debe haber una alianza de 3 grandes partidos. Debe haber un pacto histórico. El Perú está primero que nuestros partidos políticos, que nuestra camiseta. En emergencia, Fernando, y una emergencia puede ser una guerra, ¿no es cierto? Hasta las reservas internacionales se pueden usar por el poder. En esta emergencia, la política manda que debe existir elecciones, un militante, un voto, que es lo que podemos, y todo lo demás de manera emergente se puede arreglar. Y no se va a arreglar si la derecha piensa que hay que anular a todos los que no piensen como yo, y la izquierda piensa que hay que anular a todos los que no piensen como yo. Pero si se ponen de acuerdo y dicen, oye, van a haber 3 grandes partidos, uno de centro, uno de derecha, uno de izquierda,
opera el principio de la física, Fernando. ¿Cuál es el principio de la física? En la física, como en política, lo que resiste apoya. Un gobierno de izquierda tiene una oposición de derecha, me exige, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y llega uno no de derecha, la izquierda es oposición, le exige. Todos serían exigidos. Ganaría el militante, ganaría el partido y ganaría el país. Y nadie abdicaría de su ideología. Otro punto en el que hay muchos debates es el de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué es que lo introducen ustedes y consideran que debe haber una consulta sobre eso en un referendo simultáneo con las elecciones? Eso complica las elecciones. A ver, yo creo que por la siguiente razón. Si uno lee a la calle, tengo alumnos indignados que no pertenecen a Castillo ni a Dina Boluarte, pero están indignados. Déjame el derecho de decidir. Yo puedo decidir no a la Asamblea Constituyente, o puedo decidir sí a la Asamblea Constituyente. Pero no es constitucional que nuestra Constitución sea cambiada por esa vía. Hay que cambiar la Constitución primero si se quiere convocar a una tal Asamblea. Por eso es el acuerdo primero entre la derecha y la izquierda. Pero eso se pone a cambiar la Constitución. Eso toma tiempo, dos legislaturas. No se puede a la vez pedir elecciones en el año 23 y plantear cosas tan osadas como que se consulte sobre una Asamblea Constituyente. Yo creo que si nosotros consultamos sobre la Asamblea Constituyente y establecemos el principio de que el soberano tiene que decir su última palabra ahora, todo lo que vemos en la calle, y lo apuesto, sería calmado. Sería como distender las cosas. Voy a decidir. Y entonces, no es que hay un malestar por razones económicas, por la sequía, por la falta de uria, por la calidad de la educación, etcétera. ¿Usted cree que es por razones políticas abstractas que hay un malestar en el Perú? También, Fernando. Le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Todos los elementos que usted menciona están presentes, pero no creo que primen. Yo creo que hay una sensibilidad a flor de piel. Se cometió un gran error. En política la forma es fondo. ¿Usted cree que las carencias que menciona Fernando no son importantes o no son prioridad para los ciudadanos que están disgustados con un sistema que los tiene abandonados? Son muy importantes, pero la forma en política a veces es el centro de todo, la forma en política. En política la forma es fondo. Ese mensaje con esa foto, ¿no? Me voy a quedar hasta el 2026, esa sensación de la gente de pensar que el abusivo que está en el Congreso es el que manipula todo, se lo pongo de esta manera. ¿Qué es peor? Los cristianos, yo soy cristiano, decimos, el tema de la corrupción es finalmente un problema del juez y del policía. Pero cuando se envilece el alma de una sociedad, eso es peor que la corrupción. Ejemplo, tiene usted una persona en el Perú que es candidato que roba gallinas. Y tiene líderes notables que compran partidos políticos para hacer vida política. ¿Qué es peor sistémicamente? ¿Qué es peor sistémicamente? Y los conocemos, ¿no? Y nadie dice nada. ¿Cómo permitimos que se compren partidos políticos, por Dios? Eso es peor que robar gallinas. Ya saben a quién me refiero con robar gallinas, ¿no? Señor rector, ¿cómo explica usted que el malestar social y sus manifestaciones de violencia conexas se hayan expresado sobre todo en nuestro mundo rural y no tanto en Lima? ¿Cómo explica el divorcio que hay considerable entre Lima y el interior? Porque si las causas son políticas, como usted parece creer, que hay Asamblea Constituyente, que el Congreso esto, que los partidos lo otro, debería ser algo constante a nivel nacional. Acá hay una afectación particular a nuestra gente que vive de la agricultura y que padece sequía, y a la que se le prometió uria y no hay, a la que no llegan los bonos, que ven que sus animales mueren y que sienten que hay una indiferencia desde la capital ante esa realidad. Eso es lo que diferencia. En las encuestas es aplastante el sentimiento político en la capital del que hay en las regiones. Eso me retorna a mi convicción inicial. Voy a ver si esto ha cambiado ya, lo que hicimos en nuestro texto, que es compartido.
aplazando la solución del problema nacional, la República ha aplazado la realización de sus sueños de progreso. Los que empobrecen y deprimen al hombre delante, empobrecen y deprimen a la nación. Explotado, mire qué fuerte, explotado, vejado, embrutecido, no puede ser el hombre andino un creador de riqueza. Desvalorizarlo, despreciarlo como hombre, equivale a desvalorizarlo y despreciarlo como productor. Lo escribe Mariátegui cuando no se había declarado todavía marxista. Es el Mariátegui republicano. Pero estamos de acuerdo con eso, es decir, hay un abandono al hombre, a la mujer del Ande, ¿no? De las zonas rurales. Ese enojo está justificado por todo este abandono que ha habido durante muchos años. Es un asunto sistémico. Muy ¿no? bien. Pero regresemos a la pregunta que le acaba de hacer Fernando, ¿no? O sea, ¿cuál es la salida finalmente si esas necesidades no son importantes, sino lo político? Para mí, mi diagnóstico es: el Perú sigue siendo una nación en formación, no resuelto. ¿Qué es una nación? Es una figura que dieron los patriarcas para describir lo que es una revolución burguesa. Una revolución burguesa supone Estado-nación y luego Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho tengo en el Perú? Pero lo que necesitamos son soluciones. Y no tengo en partido. Este momento. La solución está: un militante, un voto en cada partido. Es el inicio. Sin eso no hay nada. Ese es mi diagnóstico. Un militante, un voto en cada partido. Y se empieza la construcción del Estado-Nación y el Estado de Derecho. ¿Cómo puede haber Estado de Derecho si hay partidos políticos podridos? Por Dios, no es posible. Muchas gracias, señor Alfonso López Chao, rector de la UNI, también vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Bienvenido al debate, ¿no? Y bienvenidas las propuestas para poder salir de esta crisis. Son las 9 en punto. Tenemos que escuchar el gran resumen y volvemos.